Primavera Democrática, 1939 a 1948. Manuel Prado era miembro de una de las familias de la oligarquía más reconocidas del país. Su padre, Mariano Ignacio Prado, había sido 2 veces presidente de la República en el siglo pasado. Manuel Prado, durante las elecciones de 1939, fue apoyado por el gobierno de Óscar R. Benavides y también por el Partido Comunista. Con el ascenso de Prado al poder, se inaugura en el Perú un ciclo democrático y la legalización del Partido Comunista, pero no del Partido Aprista del Perú. El acontecimiento que marcó el gobierno de Prado fue la guerra contra Ecuador en julio de 1941. Los ecuatorianos invadieron nuestro país, haciéndonos recordar sus principales reclamos. ¿Qué cosa querían los ecuatorianos? Querían una salida al río Amazonas y el control de Tumbes, Jaén y Maynas. Ecuador atacó nuestras guarniciones en la zona limítrofe, en nuestras fronteras. Así que el Perú creó el Agrupamiento Norte, con sede en Piura, bajo el mando del general Eloy Ureta, teniendo la participación de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. La acción militar más importante fue la batalla de Zarumilla el 23 de julio de 1941, que trajo como consecuencia la ocupación militar peruana de la provincia ecuatoriana del Oro. En esta batalla se recuerda la valerosa inmolación del joven teniente José Abelardo Quiñones González, el que aparece en tu billete de 10 soles, héroe de la Fuerza Aérea Peruana. Nuestras fuerzas llegaron hasta Puerto Bolívar, cerca de Guayaquil, donde detuvimos nuestro avance por la mediación de Estados Unidos, Argentina y Brasil. A pesar del cese al fuego, las incursiones ecuatorianas continuaron. El 11 de septiembre fue emboscado un regimiento peruano, falleciendo el teniente de la Guardia Civil Alipio Ponce Vázquez, quien por su destacada labor es considerado actualmente héroe de la Policía Nacional del Perú. Por acciones de los mediadores se suspendieron las hostilidades entre nuestro país y Ecuador, iniciándose negociaciones conducidas por los tres países amigos, Estados Unidos, Argentina y Brasil, a lo que después se sumó Chile, firmándose así entre Perú y Ecuador un tratado de paz, llamado el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, firmado un 29 de enero de 1942, con el cual se estableció una frontera definitiva, muy cerca a la cordillera del Cóndor, aunque nunca pudo ser delimitada físicamente porque la geografía en ese lugar era muy difícil, y esto más adelante va a generar nuevos conflictos con el Ecuador. Durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche se desarrolló en el mundo la Segunda Guerra Mundial y el Perú decidió apoyar a Estados Unidos, que se encontraba en el bando de los aliados y que a su vez estaban enfrentando a grandes potencias como la Alemania nazi, a Italia y también a Japón. De esta manera, Perú le permitió a Estados Unidos, por ejemplo, poner una base norteamericana en el puerto petrolero de Talar en Piura. También le permitió deportar en masa a miles de residentes japoneses a los Estados Unidos y aceptar el establecimiento de una política de estabilización de los precios de materias primas. ¿A qué me refiero con deportar a los japoneses? Muy fácil, chicos. Lo que sucede es que Estados Unidos estaba enfrentando a Japón y por consiguiente le pidió al Perú que envíe a todos los japoneses que vivían en nuestro país a Estados Unidos para que sean prisioneros en campos de concentración con condiciones muy duras de vida. Además, el Perú tenía que favorecer a Estados Unidos con la materia prima y por eso se lo dejamos muy baratito para que ellos puedan adquirir mayores cantidades. Por eso nuestra economía estuvo muy relacionada con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, como el aumento también de nuestras exportaciones. Por ejemplo,
comenzamos a exportar grandes cantidades de minerales para las armas en la guerra, el algodón para los uniformes, el azúcar para la alimentación y el caucho para los neumáticos de los vehículos dentro del conflicto. En el gobierno de Prado Garteche también se desarrolló la actividad industrial, que fue estimulada por el Estado con la creación del Banco Industrial en 1940. Dentro de las obras o acontecimientos más importantes del gobierno de Manuel Prado, podemos mencionar los siguientes. Número 1. Creación de los departamentos de Tumbes y Pasco. Número 2. Organización de la CTP, que es la Confederación de Trabajadores del Perú. Esto permitió también el aumento del movimiento de los sindicatos en nuestro país. Se realizó además el censo de 1940, el primer censo moderno de nuestra historia, y en aquellos años éramos 7.858.519 habitantes. También tenemos que mencionar que en aquellos años, para ser más exactos el 24 de mayo de 1940, ocurrió un terremoto que afectó Lima y otras ciudades de nuestro país. Y por último, un acontecimiento muy lamentable, el incendio de la Biblioteca Nacional, el 11 de mayo de 1943. El reto, esta vez de reconstruir dicha biblioteca, estuvo en manos del historiador Jorge Basadre, a quien tienes en el billete de 100 soles. Para 1945, a finales del gobierno de Manuel Prado, se convocó a elecciones. Se presentaron como candidatos el general Eloy Ureta, después de haber sido ascendido por el Congreso al grado de mariscal. Y también por otro lado teníamos al doctor José Luis Bustamante Rivero, lanzado por una agrupación de partidos denominada Frente Democrático Nacional, o abreviada como Fredena, que obviamente incluía al partido aprista. ¿Quién resultó vencedor de estas elecciones? Pues el doctor José Luis Bustamante y Rivero. José Luis Bustamante y Rivero asume su gobierno el 28 de julio de 1945. Durante su gobierno se produce un enfrentamiento entre el Ejecutivo, manejado por él, y el Legislativo, manejado por el Congreso, que en su mayoría era un Congreso de corte aprista. Inicialmente recordemos que los apristas habían ayudado a Bustamante y Rivero para llegar al poder. Sin embargo, ahora que el APRA era mayoría en el Congreso, quería imponer su plan de gobierno por encima de lo que planeaba Bustamante y Rivero. Obviamente que este presidente no se puso al servicio del APRA, y es así como este grupo de partidos políticos llamado Fredena se desintegra y el APRA se separa de este, siendo la oposición más fuerte que va a tener José Luis Bustamante y Rivero en su gobierno. El malestar político llegó a su punto culminante con el asesinato de Francisco Graña Garland el 7 de enero de 1947, director del diario La Prensa, señalándose a los apristas como los autores del crimen. Bustamante retiró a los 3 ministros apristas de su gabinete para garantizar una investigación imparcial del crimen, y formó un gabinete nuevo donde la mitad de los ministros eran militares. El 3 de octubre de 1948, el APRA llegó al extremo de producir en el Callao una rebelión con tropas de la Marina de Guerra, acción que fue reprimida con dureza, debido a lo cual el gobierno declaró al APRA fuera de la ley, reanudándose las persecuciones contra los líderes apristas. El hecho más notable de su gobierno fue proteger la riqueza de nuestro mar, así como la del zócalo continental o plataforma submarina, al extender la soberanía nacional en una extensión de 200 millas marinas por decreto supremo del 1 de agosto de 1947. De esta manera, nuestro mar tenía como amplitud, al menos por ancho, 371 kilómetros o 200 millas marítimas.
Ello provocó la oposición del gobierno de los Estados Unidos, que exigía solo el reconocimiento de 12 millas marítimas, pero nuestro país se mantuvo fuerte a pesar de las sanciones económicas que se planteaban. Dentro de las obras más importantes del gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, podemos mencionar las siguientes. Número 1. Creó la empresa petrolera fiscal. Esto hizo que el Perú tome el control del petróleo en nuestro territorio. Número 2. Por presión de los apristas se firma el contrato de Sechura, el cual permitió a la IPC, o sea, la International Petroleum Company, explorar y explotar una vasta zona en Sechura, que se encuentra en Piura, a cambio de mayores impuestos. También se aprobó la ley del yanaconaje en 1947, imponiendo la remuneración salarial en las haciendas, fijando un monto específico de arriendo por tierras cedidas a los yanaconas, prohibiendo a los hacendados desalojarlos de las tierras ocupadas en sus dominios. Además, se proscribió la obligación de los yanaconas a vender sus productos a los hacendados. Dentro de las obras a nivel salud podemos mencionar, por ejemplo, la finalización de la construcción del Hospital Hipólito Unanue, conocido también como el Hospital Bravo Chico en el Agustino, y creó la Corporación Nacional de Turismo y Vivienda. Habían pasado tan solo 3 años desde que inició el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, y la oligarquía criticaba al presidente por no tener la suficiente fuerza y autoridad como para enfrentar los desórdenes sociales que promovía el APRA. Esta actitud llevó a que la oligarquía desconfiase de Bustamante y pusiera sus expectativas en un gobierno militar como la única solución de la crisis económica y el desorden social. Así, debido principalmente a las pugnas o enfrentamientos entre Bustamante y el APRA, desde Arequipa se orquestó un golpe de Estado, el 27 de octubre de 1948. Este golpe se conoció como la Revolución Restauradora, liderada por el general Manuel A. Odría, con el apoyo del general Zenón Noriega, con lo que se obligó a Bustamante a abandonar el país y se formó una junta de gobierno. Junta de gobierno que se formaría después del golpe al presidente Bustamante y Rivero sería el primer peldaño en el régimen de Manuel Odría. Este régimen es conocido en historia como el régimen del Ochenio, porque se extendió por 8 años, de 1948 a 1956, y será nuestro próximo tema. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Cuídense mucho, no olviden revisar, por favor, lo que se les está dejando en Cubicol y también repasar para su examen. Cuídense mucho, nos vemos.